Hola a todos, soy Gilson Reyes y hoy tengo el gusto de presentarles un emocionante video sobre cálculo. En este contenido exploraremos los fundamentos de esta fascinante disciplina matemática que nos permite entender y describir los cambios y procesos en el mundo que nos rodea. El cálculo es una herramienta poderosa que se utiliza en diversas áreas, desde la física, la ingeniería, hasta incluso en la economía. A través de sus conceptos y técnicas podemos resolver problemas complejos, modelar fenómenos naturales y tomar decisiones fundamentadas. En este video abordaremos conceptos clave como reglas básicas de integración e integrales con condiciones iniciales. Aprenderemos cómo calcularlos, entenderemos su significado intuitivo y exploraremos algunas aplicaciones prácticas que los hacen tan relevantes en nuestro día a día. Sé que este video te servirá a ti, un alumno que cursa las mismas aulas de la Facultad de Economía. Te deseo sabiduría en este camino. Además, quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo especial a mis amigos del aula. Hola a todos. Espero que estén tan emocionados como yo por adentrarnos en el mundo del cálculo. Estoy seguro de que este video nos ayudará a consolidar nuestros conocimientos y a descubrir nuestras nuevas y emocionantes aplicaciones de la matemática. Este video no hubiera sido posible gracias al apoyo de nuestro docente, que es César Yepes, ni tampoco a Karina, Joana, Dayana, Nicole y Caterine, que se dedicaron y esforzaron mucho en buscar toda la información que necesita estar presente aquí. Nuestro tema son condiciones iniciales de integración y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, como primer desafío de las reglas básicas de integración de la sección 15.1 de los ejercicios 15.1, hemos escogido el ejercicio número 52, que es uno de los más interesantes con respecto a las reglas básicas de la integración, en el cual nos pide que determinemos las integrales de las siguientes funciones. Para esto tenemos que recordar algunas técnicas principales de factorización para poder aplicar de mejor manera y resolver con mayor soltura cada ejercicio. Entonces, recordemos la técnica de la factorización, el que nos dice que la diferencia de sus cubos es igual a menos b, que multiplica a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Esta técnica podemos considerarlo en la resolución de x menos 8. Es decir que si nosotros aplicamos la raíz cúbica dentro de estos dos términos, de tanto del x como del menos 8, podríamos saber que aplicar este procedimiento. Entonces nos queda tal que x menos 8 es igual a la raíz cúbica de x menos 2, que multiplica a la raíz cúbica, es decir, el a, en este caso del primer término, tendríamos que elevarle al cuadrado, más a por b, que sería 2 raíz cúbica de x más b al cuadrado. Entonces, por esa razón, sería 2 al cuadrado. Resolviendo esto, nos queda que x menos 8 es igual a la raíz cúbica de menos 2, que multiplica a la raíz cúbica de x elevado al cuadrado, más el doble de la raíz cúbica de x más 4. Ahora volvemos a escribir la solución, es decir, aquí ponemos la integral que nos dice que es de x menos 8 dividido para 2 menos la raíz cúbica de x con su respectivo diferencial. Entonces aplicamos aquello que acabamos de resolver, que es esta técnica de factorización, que nos dice que la raíz cúbica de x menos 2 tiene que multiplicar a la raíz cúbica de x al cuadrado más 2, que multiplica la raíz cúbica de x más 4, todo esto dividido para su mismo numerador, que se escribe como 2 menos la raíz cúbica de x, y todo esto con un diferencial. Entonces aquí tenemos que encontrar la manera de que podamos simplificar estos dos términos, tanto del numerador con el denominador. Por esa razón sacamos su parte negativa. Aquí estaba negativo, entonces aquí parecería ser positivo, y aquí está positivo y pasaría a ser negativo. De esta forma ya se asemeja mucho al término que tenemos en la parte de arriba, y por esa razón nosotros podemos simplificar estos dos valores.
quedándonos algo así. ¿Qué nos dice aquí? Que como nota hemos puesto que tenemos que extraer el signo negativo y de esta forma podemos reordenar los términos y así podemos cancelarlos porque los dos son términos semejantes. Ahora la función nos queda reescrita de la siguiente manera, que nos dice que la integral de menos la función que se encuentra aquí dentro por su respectivo diferencial, ya cambiando el signo y considerando el siguiente, hemos aplicado que hemos distribuido aquí el signo para cada uno de los factores que se encuentran dentro de esta función, que sería que la raíz cúbica de x al cuadrado menos 2 raíz cúbica de x menos 4 por su diferencial. Todo esto tiene que estar sobre su diferencial. Justo así. Tal que así. Bien, continuando con la integral, nos dice que esta se encuentra así, la hemos reescrito en la parte de acá porque en la anterior diapositiva ya nos alcanzaba, pero hemos distribuido el signo negativo para cada uno de los factores que se encuentran dentro de la función. Entonces, aquí tenemos que aplicar una de las técnicas que es reescribir cada una de sus raíces con la siguiente propiedad, que nos dice que utilizamos que la raíz a la enésima cuando a se encuentra elevado a m es igual a que elevado a m sobre n, para cambiar las raíces a exponentes fraccionarios. Entonces, por esa razón, ahora vamos a utilizar las aplicaciones de las propiedades de la integral, que nos dice que podemos distribuir la integral para cada una de sus funciones que se encuentran contenidas dentro de su respectivo diferencial de x y tiene que ser distribuida considerando que la integral debe contener a la función por su diferencial más menos su signo de la integral por la otra función con su respectivo diferencial. Entonces esto nos quedaría así. Teniendo esta integral, nosotros hemos despejado de la siguiente forma, en la que el signo negativo puede salir a la parte de afuera, considerando la integral de x elevado a 2 sobre 3 con su respectivo diferencial, menos la integral de 2 que multiplica a x elevado a 1/3 del diferencial de x menos la integral de 4 de x. Ahora resolvemos la integral utilizando que una de sus reglas básicas de integración, que nos dice que la integral de x a la enésima por el diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 sobre, todo esto sobre n más 1, considerando que n tiene que ser diferente de 1, para que no se haga 0 en la parte de numerador ni aquí. Entonces, reescribiendo y utilizando la siguiente fórmula de la integral, podemos considerar que x elevado a las 5/3 tiene que estar dividido para ese mismo exponente, es decir, 5/3, siendo negativo, menos la siguiente función que nos dice que 2x 2x que elevado a la 4/3 dividido para 4/3 menos la siguiente integral que sería 4, pero la integral de esto sería menos 4x más una constante de integración. Esto nos queda que, resolviendo, que hemos pasado esta parte del 3 hasta acá arriba, porque sería extremos con extremos, tanto con medios con medios. Por eso nos queda que menos 3x elevado a la 5 dividido para 3 sobre 5 menos 3x elevado a la 4/3 dividido para 2 menos 4x más una constante de integración. Entonces pasemos esto de un exponente fraccionario a una raíz y nos quedaría que la integral que hemos tenido por solucionar, que es de x menos 8, tiene que estar dividida para 2 menos la raíz cúbica de x por un diferencial de x. Nos queda que esto es igual a
menos, consideramos el mismo signo, 3, nos quedaría que es 3 raíz cúbica de x a la quinta, dividido para 5 menos 3 raíz cúbica de x a la cuarta, todo esto dividido para 2, menos 4x más c. Es importante que exploremos un concepto fundamental en el cálculo, que son las condiciones iniciales. Estas condiciones son como la semilla que planteamos al resolver problemas matemáticos y nos permiten encontrar soluciones específicas como únicas. Imaginen esto. Estamos tratando de modelar un fenómeno en constante cambio, como el crecimiento de una población o la temperatura de un objeto. Las condiciones iniciales nos proporcionan información sobre el estado inicial de este fenómeno, es decir, su valor en un momento específico. A partir de estas condiciones podemos utilizar herramientas matemáticas como ecuaciones diferenciales, cálculo integral y otros sistemas para predecir cómo evolucionará el fenómeno en el tiempo, a medida que transcurre el tiempo. Aprenderemos a establecer y aplicar estas condiciones en diferentes contextos, desde el cálculo diferencial hasta el cálculo integral. Pero veremos cómo las condiciones iniciales nos permiten determinar constantes de integración, encontrar soluciones particulares y comprender mejor el comportamiento de los sistemas dinámicos. Exploremos su importancia, aprendamos cómo trabajar con ellas y descubramos cómo pueden ayudarnos a comprender y predecir cambios en diversos fenómenos. Para esto nos hemos planteado que el ejercicio 15 de la sección 15.1 del libro de área, que es el ejercicio 64 como primero de condiciones iniciales, nos dice que encontremos cuánto vale la función evaluada en e si la primera derivada de la función del tiempo es igual a 2t más 3 sobre t, pero nos da la condición inicial que dice que la función evaluada en el punto, la función evaluada en 1 es igual a 2e. Es decir que la derivada de esta función es esta de aquí, pero nos pide que encontremos la función de la misma. Es decir, tendremos que realizar una integral. Con la integral de esta función podemos evaluarla cuánto vale en 1 y demostrar cuánto es su constante, al igual que podemos evaluar cuando está con el valor de e. Para esto sabemos que la función evaluada en t es igual a la integral de la principal función que estamos buscando por su respectivo diferencial, quedándonos algo así, que la función de t es igual a la integral de 2t más 3 sobre t por su diferencial. Entonces aquí tenemos que aplicar las propiedades de la integral, que nos dice que podemos distribuir cada uno de estos valores de la integral para las funciones que se encuentren contenidas dentro de su diferencial de x, que estén separadas tan solo con una suma o resta, pero tenemos que considerar que la integral tiene que estar dentro de los mismos parámetros de dx, es decir, la integral de la función de g de x por su diferencial de x. Así tendríamos algo tal que así, que nos dice que la integral de 2t sobre t más 3t sobre t. Es decir, hemos repartido cada uno de estos valores de t para la misma función, quedándonos de esta manera. Entonces aquí aplicamos la propiedad que nos permite sacar las constantes de integración fuera de sus funciones, es decir, que la integral de la constante que multiplica la función de x por su diferencial de x es igual a la constante, ahora la integral, y la función de x se encuentra delimitada con su respectivo diferencial de x.
Esto obtendríamos como resultado que la función evaluada en el tiempo es igual a la constante, que es en este caso 2, de el tiempo sobre el tiempo del diferencial de t, más 3 de la integral de 1 sobre t por su diferencial de t. Así tenemos que la función de t es igual a 2, la integral del diferencial de t, más 3 de la integral de 1 sobre t por su diferencial de t. Y resolviendo esta integral obtenemos que sabemos que aquí tiene que aparecer por reglas básicas de integración una t, es decir 2t, más esta, ya sabemos que 1 sobre t es igual al logaritmo de t. Entonces nos quedaría tal que 3 logaritmo de t más una constante de integración. Ahora reemplazamos con la condición de que nos dice que evaluada en 1, la función nos permitirá encontrar el valor de la constante, que es c. Entonces la función evaluada en el punto evaluada con el valor de 1 es igual a 2t más 3 logaritmo de t más la constante, y esto nos tiene que dar igual a 2e, porque es lo que nos dice la condición inicial, que es esta. Con este punto, sustituyendo en cada uno de los valores de t, obtenemos que es 2 que multiplica a 1 más el logaritmo de 1 más la constante, y esto nos tiene que salir como 2d. Como sabemos, el valor de este logaritmo será equivalente a 1. Entonces la función de 1, que está sustituyendo todos estos valores, ha de simplificar el valor de 3, porque el logaritmo de 1 recordemos que es 0. Entonces nos quedaría 0, dándonos que la función de 1 es igual a 2 más 0, que sería el 0 de acá arriba, más la constante es igual a 2d. Entonces ahora sí, nos queda demostrado que despejando este valor, en el que 2 más 0 más la constante es igual a 2d. Por esa razón consideramos que la constante tiene un valor de 2e menos d. Ahora encontremos la función evaluada en e con el valor obtenido de la constante en la ecuación de la integral, que es lo que nos pide el ejercicio, que nos dice que la función evaluada en e es igual a 2t más 3 del logaritmo de t más 2d menos e. Este valor es el sustituto de la constante. Recordemos que esto era ahora constante. La misma constante que estaba aquí, hemos tomado esta función y hemos sustituido por su valor equivalente de 2d menos 2. Bien, ahora resolviendo esto, reemplazamos cada uno de los valores de e para donde se encuentra t, es decir que 2 que multiplica e más 3 del logaritmo de e más 2e menos 2. Y esto nos queda que la función evaluada en e es igual a 2e más 3, porque el logaritmo de e es 1, es decir, quedaría 3, más 2e menos 2. Y esto es igual a, sumando que 2e más 2e es igual a 4e. 3e menos 2 nos quedaría 1. Entonces, como respuesta para este ejercicio, nos queda que el valor de la función de e es 4e más 1. Bien, continuando con esta serie de ejercicios, hemos considerado que en el capítulo 15 del literal 1 obtenemos el ejercicio número 65, que nos habla acerca de la velocidad y la distancia. La velocidad del movimiento en el instante de t es t más la raíz de t, todo esto elevado al cuadrado. Entonces nos pide que calculemos la distancia recorrida en el instante de t. Por esa razón, así todavía suena aún confuso, y lo primero que deberíamos buscar en esta clase de ejercicios con condiciones iniciales es que deberíamos sacar los datos. El dato que nos da es que la velocidad en el instante t es igual o es la f' de t cuando esto es igual a t más la raíz de t al cuadrado. Recordemos que si nosotros
derivamos a la distancia, obtendremos una velocidad. Al igual que si derivamos la velocidad, obtendremos una aceleración. Como su, como su operación opuesta, que nos dice que si nosotros integramos una aceleración, obtendremos una velocidad. Al igual que si integramos una velocidad, obtendremos una distancia. Por esa razón hemos considerado que f' de t va a ser la velocidad. Entonces lo que nos está pidiendo aquí es que la distancia recorrida en un instante t nos dice que encontremos el valor de esta función de t, es decir, la distancia, que la hemos escrito de esta forma. Como solución hemos puesto que la función de t tendría que ser igual a la integral de f' de t del diferencial de t. Esto nos quiere decir que f' de t es equivalente a la velocidad. Si nosotros integramos la velocidad, vamos a obtener una distancia. La siguiente función, reemplazando f' de t, nos queda que es igual a la integral de t más la raíz de t, todo esto elevado al cuadrado, por un diferencial de t. Resolvemos elevando al cuadrado, es decir, lo primero que debemos hacer es aplicar las técnicas de factoreo. Para esta es la del cuadrado de un binomio. Esto nos queda que la integral que contiene la función de t cuadrado más 2t de la raíz de t más t, es que multiplica su diferencial de t. Entonces aquí es donde podemos empezar a aplicar las técnicas de integración para la solución de este ejercicio. Esto nos dice que la integral puede distribuirse a cualquiera de sus dos valores de las funciones que se encuentren separadas, tanto como una suma como una resta. Esto nos queda algo así, que la integral de la función de x por su diferencial de x más menos la integral de su otra función, en este caso es g de x del diferencial de x. Ahora copiamos la misma integral para poder resolverla. Entonces, aplicando esto tendríamos que la integral por t cuadrado, es decir, uno de sus términos, uno de sus factores de esta función, tiene que estar delimitada con diferencial de t. Entonces aquí ya obtendríamos una integral más sencilla que hemos aplicado bajo las propiedades de la integral. Continuando con esto tenemos que la integral de 2t por la raíz de t, aplicando un diferencial de t, más la integral de t por su diferencial de t. Entonces aquí tenemos que podríamos aplicar una nueva propiedad que nos dice que nosotros podemos sacar las constantes de cada función de x, de su diferencial de x, a la parte izquierda de la integral. Eso nos permite que podamos sacar este 2 que se encuentra aquí como la aplicación de esta propiedad. Entonces aquí ya resolvemos lo siguiente, que la integral de t cuadrado más del diferencial de t más el 2, la integral de t elevado a 3 sobre 2 del diferencial de t más la integral de t del diferencial de t. Entonces aquí resolvemos la integral usando que otra de las propiedades de reglas básicas de la integración, que nos dice que la integral de x a la enésima con su respectivo diferencial de x es igual a x elevado a la enésima más 1 sobre n más 1. Consideremos que n tiene que ser diferente de menos 1 porque esto convertiría a un signo negativo aquí, a un 0, al igual que un 0 acá, y esto no tendría sentido. Entonces por esa razón se encuentra delimitado con que n tiene que ser diferente a menos 1. Pues bien, entonces ahora resolvemos lo siguiente. Si nos pide que sumemos más 1 a cada uno de sus valores, considerando que t cuadrado era el inicial, la integral de la siguiente función nos quedaría que es t cuadrado más 1. Y esto dividido para n más 1, es decir, 2 más 1. Lo mismo sucede para las otras funciones, en donde 2, que aquí tenemos 3 medios, como estaba escrito aquí arriba, tenemos que sumarle el 1. Y por esa razón nos quedaría así. Tenemos que escribirle de la misma forma. 3 medios más 1 más
t1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante de integración. No olvidemos esta constante. Como solución aquí tendremos que, acomodando esto y sumando a todos los valores 1, obtendríamos que, que t al cubo sobre 3 más 2 que multiplica a t elevado a las 5 medios, todo esto dividido para 5 medios, más t al cuadrado sobre 2 más una constante de integración. Muy bien, considerando la siguiente situación después de haber tenido la ecuación anterior, aquí tendremos que transformar el exponente fraccionario en raíz y resolverlo. Aquí hemos resuelto que 2, aquí teníamos 5 medios, quiero decir que, que el 2 que se encontraba en la parte de acá abajo pasa aquí arriba por extremos con extremos y medios con medios. Entonces por esa razón pasa aquí arriba, más t cuadrado sobre 2 más su constante de integración. Entonces esto nos queda que t al cubo sobre 3 más 4 que multiplica t cuadrado de la raíz de t sobre 5 más t al cuadrado sobre 2 más una constante. Ahora bien, sabemos que c es la posición inicial, entonces c tendría un valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces por esta razón y evaluando como que t es igual a 0 en esta función de aquí, nos quedaría que la distancia a la que va a recorrer según la función que nosotros hemos delimitado después de haber integrado la velocidad inicial sería igual a la función evaluada en t de la integral de esta misma función que es t más la raíz de t, todo esto al cuadrado, por un diferencial de t, en donde t al cubo tiene que estar dividido para 3, más 4 que multiplica t cuadrado de la raíz de t sobre 5 más t al cuadrado sobre 2. Y esta sería la función que nos pedían encontrar en el inicio. Entonces como respuesta ya tenemos que la distancia recorrida en el tiempo t de la función del tiempo es igual a t al cubo sobre 3 más 4 de t cuadrado sobre que multiplica la raíz de t sobre 5 más t cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces para el siguiente tenemos el ejercicio de la sección 15.1 del libro de área, el ejercicio número 66 que habla acerca de la aceleración, en el que nos dice que la aceleración de un móvil en el instante t es 3 más 0,5 t. Entonces lo primero que nos está pidiendo es que nosotros determinemos la velocidad en cualquier instante de t si la velocidad inicial en t igual a 0 es de 60 unidades. Y para el literal b nos dice que calculemos la distancia recorrida por el móvil en el instante t si la distancia es de 0 cuando también su tiempo es de 0. Entonces aquí tenemos las condiciones iniciales que nos dan para solucionar el ejercicio. Tenemos la función y tenemos sus condiciones iniciales. Como un recordatorio, nosotros tenemos que saber que si nosotros integramos la aceleración, obtendremos una velocidad. Si nosotros integramos de esa velocidad, obtendremos una distancia. Y en sus operaciones opuestas sabemos que si nosotros derivamos una distancia, obtendremos una velocidad, como si aplicamos la segunda derivada de esta misma función, obtendríamos una aceleración. Entonces, sabiendo esto, nosotros lo primero que tenemos que determinar es sacar los datos de este ejercicio. Entonces, como datos tenemos que la aceleración en el instante t es igual a la velocidad, es decir, la v' de t es igual a 3 más 0.5 que multiplica t cuadrado, en donde el literal a nos dice que es la velocidad instantánea. Eso está en la función de t. Y esto es igual a 3 más 0,5 de t al cuadrado. Pero tenemos que considerar qué pasa si t es igual a 0. Entonces sabremos que la función evaluada en 0 es igual a 60 unidades.
¿sí? No olvidemos esta condición inicial. Y para el segundo dato nosotros tenemos que la distancia recorrida es igual a integrar esta misma función, es decir, la función v de t, del diferencial de t. Y esto sería igual a 3 a 0.5 de t cuadrado, pero las condiciones iniciales que nos da para este ejercicio es de si t es igual a 0, entonces la distancia es igual a 0. Entonces démosle solución al literal número A. Y nos dice que eh, la función v de t es igual a la integral de v' de t, del diferencial de t. Entonces esto sería igual a la integral de la función de 3 más 0,5t multiplica su diferencial de t. Entonces esto nos da que la función de v de t es igual a ¿qué? Aquí tendríamos que resolver aplicando las técnicas de integración. Entonces, resolvemos que la función de la velocidad del tiempo, de la velocidad en ese instante de t es igual a 3t más 1 medio, como se encuentra aquí. Entonces esta función tendría que estar elevada a t cuadrado, como tenemos aquí. Si tenemos t, tendríamos que hacer t de 1 más 1, que sería t cuadrado, sobre 2. Y a esto sumarle una constante, porque estamos integrando. Entonces tendríamos que añadirle una constante de integración. Aquí tenemos la función cuando ya está evaluada con el valor de 0. Esto nos dice que nosotros tenemos que reemplazar el 0 dentro de esta función, que sería de 3, que multiplica 0, más un cuarto de 0 al cuadrado, más la constante. Entonces recordemos que la velocidad inicial en ese punto es de 60 unidades. Por esa razón, tenemos que la función de t es igual a 3t más 0,5t cuadrado más 60, que sería el valor de la constante. Muy bien, continuemos con la solución del literal número b del siguiente ejercicio, que nos decía que nos pedía que encontremos el valor de la distancia recorrida, pero recordemos que teníamos que evaluarla cuando esto estaba en 0, entonces esta nos daría una distancia de 0. Pero ahora, como ya hemos despejado el valor de la función de la velocidad en función del tiempo, tendríamos que integrar esta nueva función para poder hallar cuál es la distancia, ¿sí? Entonces aquí es como nos hemos planteado que la integral de esta función de t con su respectivo diferencial de t es igual a 3 más 0,5 de t al cuadrado. Pero como condiciones iniciales nosotros tenemos que t es igual a 0 y d es igual a 0. Bien. Entonces para esto sabemos que la función de la distancia es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo del diferencial de t. Esto nos daría igual a que la integral de la función que era de 3t más un cuarto de t al cuadrado más la constante que era 60, que ya habíamos despejado para el anterior ejercicio, entonces tendríamos que todo esto multiplicar a un diferencial de t. Si nosotros encontramos la solución de esta integral, así es como obtendríamos, podríamos evaluar en este punto, cuando t es igual a 0, obtendríamos la distancia de 0, pero necesitamos encontrar sus constantes. Antes de eso, tenemos que aplicar las propiedades de la distribución de la integral, que recordemos que nos decía que la distancia de t es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo del diferencial de t. Esto es igual a, hemos distribuido para cada uno de los factores la integral. Entonces la integral para este término nos quedaría que esto es igual a la integral de 3t por el diferencial de t más la integral de un cuarto de t al cuadrado, como nos dice aquí, del diferencial de t,
más los 60, que en este también tendríamos que incluir la integral y su diferencial. Obtendríamos el siguiente resultado después de haber integrado estos valores. Aquí hemos puesto que 3t sería 3t de 1 más 1, nos quedaría 3t cuadrado, y recordemos que este valor, por reglas básicas de integración, tendríamos que dividir, es decir, sobre 2. Luego la siguiente integral nos dice que sería igual a un cuarto de t al cubo, porque está t al cuadrado, entonces tendríamos que sumar un 2 más 1. Ahí obtendríamos el valor de la integral con las reglas básicas. A esto tendríamos que dividirle para 3. Adicional a esto tenemos que sumar la siguiente integral, la última, que nos dice que es 60 de t. Aquí aparece una t sobre 1, es decir, estaría de este valor, pero no se lo coloca. A esto tenemos que adicionarle un valor de una constante de integración. Siempre que integremos tenemos que considerar estos valores de constantes que tenemos que despejar para encontrar cuál es este valor, y así podríamos evaluar en esos puntos. Entonces, por esa razón tomamos la función en este lado izquierdo de aquí, es la misma. Tomamos esta función y con esta lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a evaluarla en el 0, cuando el tiempo es igual a 0. ¿Qué sucede con la distancia cuando el tiempo es igual a 0? Entonces aquí sustituimos a cada uno de los valores con 0 dentro de cada uno de los t, y nos dice que 3 que multiplica a 0 al cuadrado tenemos que dividirlo por la 2, hemos sustituido en este punto cuando t es igual a 0, más un medio de 0 al cubo, más 60 que multiplica 0, y a esto tenemos que adicionarle la constante. Entonces, después de haber evaluado en este punto, tal como tenemos aquí, lo que nos sigue es que sabemos que la distancia de 0, cuando se le evalúa en tiempo igual a 0. Entonces esto nos da como resultado que la constante de integración para esta ecuación es de 0. Y nos quedaría así. Obtendríamos que 3t cuadrado sobre 2 más un doceavo de t al cubo más 60t más la constante que acabamos de descubrir, que es 0. Entonces aquí nos queda demostrada esta nueva función. Tenemos esta función que ya podríamos evaluar en cualquiera de los tiempos. Podríamos ver cómo esta función se comporta en cada instante a medida que va incrementando su tiempo. Pero para esto las condiciones iniciales que nosotros tenemos es que el tiempo es igual a 0. Bien, entonces continuemos con el lado de acá. Ahora, en este lado ya hemos sustituido el valor de c por un 0 y tendríamos la función que acabamos de despejar. A esto también le evaluamos cuando la distancia es igual a 0, porque es lo que nos pedía, cuál es la distancia recorrida si esto sucede. Entonces lo que nos dice es que después de evaluar en cada uno de los valores donde 3 que multiplica 0 al cuadrado sobre 2 más un doceavo de 0 al cubo más 60 que multiplica 0 más la constante de integración que acabamos de descubrir que es 0, tendríamos que la distancia es igual a 0. Entonces, como respuesta nosotros tenemos que la velocidad instantánea de t, si la velocidad inicial de t la velocidad inicial en t es igual a 0, esto es de 60 unidades. Esto nos quiere decir que la función de la velocidad, después de haber tenido estas condiciones iniciales, es que la velocidad en función del tiempo es igual a 3 que multiplica t más 0,5 de t al cuadrado más 60. Al igual que la distancia en ese instante en el tiempo cuando es 0, también como hemos descubierto, la distancia también es 0. Es decir, y tiene sentido, ¿no? Como que si un objeto no se mueve, es decir, pasa en el instante 0, tampoco correrá en el tiempo, entonces es 0. Por eso nos da estos resultados de aquí.
considerando los mismos ejercicios de los literales del 15.1 de la sección de área de este capítulo, hemos considerado este ejercicio que también está bastante desafiante y utiliza todas las reglas que hemos aprendido acerca de la integración, pero se pone cada vez mejor, de alguna forma por así decirlo, porque aquí ya tenemos aplicado a lo que es la economía. Entonces aquí ya estamos hablando acerca de que el ejercicio 69 nos dice que es el costo marginal. Entonces nos dice que el costo marginal de los productos A, B, C es C' de X cuando esto es igual a 3 más 0.001 de X por X, perdón, y el costo de fabricar a 100 unidades es de $1,005. Entonces nos pide que cuál es el costo de producir 200 unidades. Los artículos se venden a $5 cada uno. Y también nos pide que determinemos el incremento de la utilidad si el volumen de ventas se incrementa de 1000 artículos a 2000. Como está aquí, es bastante difícil de entender. Entonces pueda que nos cueste un poco de trabajo. Por esa razón, para encontrar una mejor forma de solucionar los siguientes ejercicios, tenemos que sacar los datos. Entonces los siguientes datos nos dice que el costo marginal, tal cual nos está empezando a decir, porque tenemos que leer desde punto por punto, que nos dice que el costo marginal de los productos de ABC es, y nos da la función, nos da una función de C', la tomamos. Luego de esto tenemos que encontrar nuestras condiciones iniciales, que nos dice que el valor de la función C cuando está evaluada en 100, esto nos vale, esto es igual a $1,005 o unidades monetarias. Entonces aquí nos está dando el costo de fabricar 100 unidades. También nos da el precio de venta, que nos dice que es de $5 por cada artículo, es decir, los artículos se venden a $5 cada uno. También lo colocamos como dato. Y para esto hemos seccionado esta parte, lo hemos puesto como un literal A, en el que nos dice qué pasa, como nos dice acá, que qué sucede cuando cuál es el costo de producir 200 unidades. Y también nos dice que, esto de aquí, nos dice que determinemos el incremento en la utilidad si el volumen de ventas se incrementa de 1000 a 2000 artículos. Entonces tenemos estos dos de aquí. ¿Sí? Tenemos estas dos condiciones iniciales que tenemos que aplicar, que son las variaciones de la utilidad. Ya tenemos como x1 que van a ser las 1000 unidades, al igual que el x sub 2 que van a ser las 2000 unidades. Muy bien, pero para esto primero lo que tendríamos que solucionar es encontrar cuál es la función a partir del costo marginal que nosotros tenemos aquí, que nos da como dato el ejercicio. Recordemos que los marginales son igual a la derivada de la función. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un costo y derivamos, obtendríamos un costo marginal. Al igual que qué sucede si tenemos la función utilidad. La función utilidad sería equivalente a derivar este valor y obtendríamos una utilidad marginal. Entonces, por esa razón, como operaciones opuestas, cuando veamos marginal, nosotros tenemos que, y si nos pide encontrar estos valores de costos de producción, tendríamos que realizar la primera integral, es decir, integramos esta función marginal. Sea cual sea, la integramos. Entonces así tendríamos que sacar estos valores a partir de aquí. Muy bien, entonces la solución nos da que la función del costo, es de lo que estamos hablando, que la función del costo sería igual a integrar este costo marginal que tenemos aquí con un diferencial de x. Entonces por esa razón lo dejamos expresado de esta manera. Tomamos esta ecuación y decimos que el costo de la función de x es igual a la integral del costo marginal de x igual por su diferencial de x. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que el costo de x, y sabiendo cuál es la función del costo marginal, tendremos estos valores de acá, que nos dice que es la integral de 3
más 0.001 de x, y todo esto por su diferencial de x. Entonces nos queda que vamos a poner cada uno de estos valores en donde podamos distribuir la integral. Es decir, tenemos la integral de 3, que sería 3 integral del diferencial de x. Hemos distribuido aplicando las propiedades o las reglas básicas de la integración. A esto le hemos reescrito como una fracción en la que nos queda que es 1 sobre 1000 de la integral de x, como tenemos aquí, hemos podido también sacar esta constante por su diferencial de x. Pero aquí va a aparecer una constante, y las constantes nosotros siempre la hemos escrito con el valor de c, pero para no confundirnos con el valor de la constante, vamos a llamarla como k, es decir, esta constante que nos aparecería después de resolver estas integrales va a tener un nuevo nombre que se llama k, y reescribimos cómo resolvemos. Así nos quedaría que el costo de producción de x unidades, como se lee aquí, es igual a la integral de este valor, que sería 3 de x. 3 que multiplica a x, es decir, 3 de x, más 1 sobre 1000 que multiplica a x cuadrado sobre 2. Aquí tenemos un x al 1, x elevado a la 1, tendríamos que sumar otro 1 y nos quedaría x al cuadrado. Pero las reglas básicas nos dicen que todos estos valores, cuando integremos, le dividamos para 2. Y adicional a esto, aquí tendríamos dos constantes de integración, pero se pueden resumir aquí. Y como hemos cambiado de valor, ahora estará escrita como k, tan solo como k. Y la función final nos quedaría expresada de esta forma, en donde el costo de producir x unidades es igual a 3x más x al cuadrado dividido para 2000. Todo esto tenemos que sumarle una constante de integración. Muy bien, entonces ahora resolvamos la condición inicial, porque necesitamos saber cuál es el valor de k, cuál es el valor de la constante para obtener la función del costo. Entonces todavía nos falta evaluar eso, nos falta encontrar ese valor. Pero recordemos que como condiciones iniciales nos decía que el costo de producir 1000 unidades es igual a 1005, eso va a valer. Y tenemos que reemplazar esto dentro de la función que nosotros ya habíamos despejado, que nos dice que el costo de 100 unidades es igual a 3 que multiplica 100 más 100 al cuadrado dividido para 2000 más la constante. Aquí obtenemos la siguiente función después de haber resuelto esto, que nos dice que es igual a 1000, porque ya reemplazamos el valor de c, que sería 1005, es igual a 300. El cuadrado de 100 ya sabemos que es 10.000, dividido para 2000 más la constante. Entonces aquí obtenemos que después de haber simplificado estos valores de 1000, empezamos a despejar y despejar el valor de k. Este valor de k de aquí se empieza a despejar. Tenemos el siguiente, que es 1005 es igual a los 300 más 5, porque 10 dividido para 2 es 5 más k. Y así nos da que, si nosotros despejamos 305, le pasamos al otro lado a restar, obtendríamos que el valor de k es igual a 700. Con esto ya nosotros podemos encontrar cuál es el valor del... ya podríamos empezar a encontrar cuál es la solución del literal a, porque ya tenemos la función. Esta función es del costo de producir x unidades, es igual a 3x más x al cuadrado dividido para 2000 más 700. Entonces la solución del literal a nos dice que el costo de producir, ¿cuánto será el costo de producir 200 unidades? Nosotros necesitamos despejar esta función. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Para eso nosotros tendríamos que evaluar estos 200 dentro de aquí, de esta función que ya acabamos de despejar. Todo esto. Entonces, en este caso, x es equivalente a 200. Evaluamos. Nos queda que
el costo de 200 unidades es igual a 3, que multiplica a 200 más 200 al cuadrado dividido para 2000, todo esto más 700. Bien, resolviendo esto, obtenemos que sería 3 por 200, que sería 600, más 200 al cuadrado, que nos da 40.000, dividido para los 2000 más los 700 de la siguiente función. Entonces aquí empezamos a despejar la cantidad de ceros necesarios, aplicamos la resolución de los ejercicios. Muy bien, entonces después de haber despejado estos valores, de haber simplificado los 40.000 dividido para los 2000, obtendríamos que 40 medios más 700. Esto nos queda igual a que el costo de 200 unidades es igual a los 600 más 20 más 700. Y esto como resultado, sumando todos estos valores, tendríamos que esto es igual a 1320. Continuamos con la solución del literal número B. Esta solución nos dice que la pregunta que nos hacía es ¿qué sucede cuando el incremento de la... cómo va a funcionar el incremento de la utilidad? Si es que tiene dos condiciones iniciales, cuando x sub 1 es de 1000 unidades y x sub 2 pasa a 2000 unidades. ¿Qué pasa con esto? Entonces necesitamos encontrar esto. Recordemos que la función utilidad es igual a los ingresos menos los costos. ¿De acuerdo? Entonces así es como nosotros vamos a obtener la utilidad de esta función. Pero recordemos que u de x, la función u de x, es igual al precio por la cantidad, es decir, p por x sub 1. A esto tenemos que reducirle los costos de producción de cada uno de estas unidades. Y recordemos que la función de cx, es decir, del costo de producción, ya lo teníamos aquí. Sería cuestión de despejar. Entonces nos mantenemos con eso, ¿no? En el que P va a ser el precio de cada unidad por x sub 1 que tenemos aquí, menos la función que sería de 3 de x más de x al cuadrado sobre 2000. Y todo esto tenemos que sumarle el 700. Así despejamos estos valores y también recordemos que el precio de x era igual a 5. Empezamos a sustituir los valores que se encuentran aquí. Y aquí obtenemos que esto es igual a la utilidad de x, u de x es igual a 5x menos 3 de x menos de x al cuadrado sobre los 2000. A esto tenemos que restarle los 700. Aquí lo único que hemos hecho es distribuir el signo negativo para cada uno de los valores que se encuentran dentro de esta función. Y como resultado tenemos que la función utilidad es de igual de u de x es igual a 2 de x, que sería 5x menos 3 de x, que sería 2 de x, menos x al cuadrado sobre 2000 menos los 700. Entonces ya tenemos de esta función, tenemos la función utilidad. Ahora veamos qué sucede cuando empezamos a variar. ¿Qué pasa con el incremento de la utilidad si es que x vale, si la cantidad de x es igual a 1000 unidades? Entonces tendríamos que evaluar estas 1000 unidades dentro de la función que ya hemos despejado. Entonces para la función que nosotros hemos despejado es de u de x, u en función de x es igual a 2 de x menos x al cuadrado sobre los 2000 menos los 700. Reemplazamos 1000 en los valores de x, que sería aquí, que nos tendría a igual a u es igual a 1000, que esto es igual, u evaluado en 1000 es igual a 2, que multiplica 1000, menos 1000 al cuadrado dividido para o sobre 2000 menos los 700. Resolviendo esto tenemos que la utilidad en 1000 unidades es igual a los 2000 menos esta función de aquí menos 700. Aquí también continuamos con la misma evaluación, pero aquí ya simplificamos la cantidad de ceros, que sería la utilidad de los 1000 es igual a los 2000 menos 1000 dividido para 2 menos 700.
Esto recordemos que es igual a los 2000 menos los 500 menos 700, ¿de acuerdo? Porque 1000 sobre 2 es 500. Entonces, por esa razón, tenemos que cuando nosotros tenemos una utilidad evaluada en 1000 unidades, tiene una ganancia de 800 unidades monetarias. Bien, continuemos con la solución del siguiente enunciado que nos pedía qué sucede si es que hay un incremento en la utilidad de x sub 2 cuando esto es igual a las 2000 unidades. ¿Qué sucede? Entonces queríamos demostrar matemáticamente lo que está pasando. Entonces volvemos a tomar nuestra misma función, la que ya tenemos resuelta, que está aquí, que sería la misma de aquí, pero en este caso la vamos a analizar cuando incrementan las cantidades a 2000. Por esa razón sustituimos el valor de x por 2000, dándonos que 2 que multiplica a 2000 menos los 2000 al cuadrado sobre 2000 menos 700. Aquí tenemos que cuando evaluamos la función tendríamos que despejar esta cantidad de ceros aquí, serían 3 ceros aquí, al igual que ceros aquí, nos quedaría 4000 sobre 2 menos los 700, que esto es lo que se escribe aquí, que sería 4000 menos 4000 sobre 2 menos 700. A esto nos queda como resultado que la utilidad de 2000 unidades es igual a los 4000 menos 2000 menos 700. Entonces la utilidad de las 2000 unidades nos da un valor de 1300. Recordemos que cuando estamos hablando de utilidad tenemos que colocar el valor de unidades monetarias. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar cuánto es la variación de utilidades, de qué sucede cuando se incrementa de 1000 a 2000 unidades, lo que nosotros tendríamos que hacer es un delta U, es decir, una variación en U, que nos dice que la variación en U es igual a U del x sub 2 menos U de x sub 1, es decir, de los productos que se produjeron, la utilidad que nos deja en x sub 2 con 2000 unidades, menos la utilidad que nos deja cuando tenemos 1000 unidades de x menos x sub 1. Entonces aquí como valores tenemos que sería igual a 1300 menos los 800 que ya hemos despejado en este lado de acá. Este delta U, o esta diferencia, o esta variación que nosotros hemos encontrado, es de 500 unidades monetarias. Entonces, como respuesta nosotros hemos delimitado de la siguiente forma, en la que nos dice que el costo de producir 200 unidades es de $1320. Este era en el primer literal que nos pedía la solución. Luego, después de esto, nos dice que así como su incremento en la utilidad, al volumen de ventas se incrementa de 1000 a las 2000 unidades, es de 500 unidades monetarias o $500, según sea el caso. Y aquí lo tienen. Hemos llegado al final de este emocionante viaje por el mundo del cálculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo lo hice al explorar los conceptos, técnicas y aplicaciones que nos ofrece esta fascinante disciplina matemática. A lo largo de este video hemos aprendido sobre varios conceptos de integrales básicas y también como las condiciones iniciales. Hemos descubierto cómo esas herramientas nos permiten comprender y moderar el cambio de diversos fenómenos, desde el crecimiento de una población hasta la velocidad, como ha cambiado una partícula. Recuerden que el cálculo es una herramienta poderosa y versátil, que se extiende más allá de las aulas de clase. Su aplicación abarca en los campos de la física, la ingeniería, la economía, la biología y muchas otras áreas de estudio. Espero realmente que en este video haya despertado su curiosidad y su pasión por el cálculo. Los invito a seguir explorando, a plantear
preguntas y a buscar nuevas aplicaciones y desafíos que en este vasto campo del conocimiento. Agradezco su tiempo y dedicación al ver este video y por supuesto un agradecimiento especial a todos mis amigos que han estado aquí para acompañarme en esta experiencia de aprendizaje. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, al explorar el maravilloso mundo del cálculo juntos. Recuerden que las matemáticas son un camino de descubrimiento constante y el cálculo es una de las herramientas más valiosas para entender y descubrir el universo que nos rodea. Sigan explorando, sigan aprendiendo y nunca dejen de maravillarse. Hasta una próxima aventura matemática. Adiós y mucho éxito en todos sus futuros desafíos.